cómo te leo el tarot gratis. Hola, mi querido y adorado Géminis, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Yo espero que te esté yendo muy bien. Espero y aspiro que te esté yendo muy, pero muy bien. Mi nombre es Carmen. Las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y para el desamor. Si no llegara a resonarte una de estas lecturas, no te preocupes. En cualquier momento una de ellas puede resonarte. Sí me gustaría que te suscribieras al canal, que le dieras un like y también que compartieras. No siempre va a resonar para todo el mundo, no siempre para las mismas personas. Si hoy te resonó, mañana puede ser que no. Así que déjalo pasar, déjalo colar, deja que otra persona también pueda tomar esta lectura. Si de todas formas, si consideras que hay alguien que tenga una historia parecida, pues hácela saber y muéstrale el video. Compártelo. Vamos pues, mi querido y adorado Géminis, ¿qué hay para ti? ¿Cómo está tu energía en este momento? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se presenta? Veo aquí mucha nubosidad. Está el día, ha salido el sol, ¿cierto? Pero lo veo así como muy nebuloso. Como que no estás viendo claro algo. Como que tienes alguna duda. ¿Tienes alguna duda, mi querido Géminis? Alguien que tengas en tu vida en este momento, ahorita, en el presente, sientes que no está correspondiendo como debe ser. Esa es la duda que puedes tener. O puede ser que a lo mejor, sí, te sientes un poco confundido o confundida por algún suceso que tuvo lugar y que terminó en una ruptura. Podría ser. Yo puedo estar viendo quizás pasado o presente. Inclusive, yo podría estar viendo el futuro como que realmente no ves luz todavía, como que estás esperando algo del futuro y no termina de llegar. Vamos a ver entonces qué otra cosa hay. Ah, mira esto. Se presentó y dijo, esta personita está muy cerca y es un retorno, mi querido Géminis, aunque no lo quieras aceptar, un retorno que viene para ti. Así que te lo voy poniendo acá. Y sí que te digo que hay muchísima tristeza. Quizás por eso, justamente, porque estás nublado o nublada. Y esa es la tristeza que quizás tienes. Quieres hacer un cambio de ciclo. Quisieras de verdad borrar la página. Pero siento a veces que es como que te cuesta un poquito. No es fácil. Y quieres, intentas, buscas la manera de cerrar, sellarte para que esa persona no venga a buscarte. Te voy a decir una cosita. Está cerquita, prontito de venir a buscarte. Honestamente, no será para todos los Géminis, pero sí que te digo que para algunos Géminis que están esperando, o a lo mejor ni estás esperando. A lo mejor soltaste, porque ahí estoy viendo que soltaste, que dejaste, estás triste, si es cierto, y quieres pasar página, porque esa persona sencillamente se fue, porque sencillamente esa persona no está dándote el resultado que tú estás esperando, posiblemente en un presente, si se quiere, pero esa persona está allí. Y lo que pasa es que tú como que cierras comunicaciones, no le estás dando la oportunidad. Quizás a lo mejor ya ha sido como más de lo mismo, ¿verdad, Géminis? Pareciera ser que ya es más de lo mismo. Ya como que esta persona va y viene, va y viene, va y viene, y ya de verdad te has cansado ya. Ya no estás viendo claro. Ya de verdad te estás sintiendo como que ya no es lo mismo de antes. Ya el sol no sale tan reluciente como salía antes. A pesar de las dificultades, tú tenías un sol radiante para esa persona. Y ya veo que como que ya ha bajado muchísimo la intensidad. Porque, cónchale, posiblemente su conducta, su manera de ser, tantas cosas. Lo cierto es que sí, en el fondo de tu corazón estás bastante triste y esa persona está allí para regresar. Vuelve a regresar, vuelve otra vez a donde tú estás. Lo que pasa es que tú estás por cambiar un ciclo. Tú estás como por decir, ya bueno, ya basta, ya no más. Así venga, ya yo no quiero más nada. Y definitivamente cortas comunicaciones con la persona. Ya tú no quieres más desengaños, ¿no?
Ya está bueno de desengaños. Tu carro ya no quiere funcionar, de verdad. Lo mandaste al mecánico, no quiere funcionar y le corta las comunicaciones. Definitivamente, mi querido y adorado Géminis, para esta persona como que no hay luz. No hay luz porque para empezar tú no has podido dar la suficiente luz ahorita en esta situación. Hay muchísima nubosidad. A pesar de que está llegando, para ti no es una cosa que digamos que felicidad, todo lo contrario, más bien es como que más de lo mismo y ya definitivamente tú has soltado. Muy triste y todo, pero tú estás cambiando la página. Quieres cambiar tu página. Ya no quieres seguir en lo mismo. Quizás a lo mejor la persona te llama unos pañitos calientes nada más y ya luego otra vez lo mismo. Entonces te hartaste, te cansaste, ya está bueno, ¿hasta cuándo? Dios mío de mi vida, por favor. Vamos a ver esta otra persona. ¿Cómo está? ¿Qué piensa hacer? Porque ahí la veo muy cerca. Esta persona igualito, así sepa que te hizo muchísimo daño, va a venir las veces que le dé la gana. Va a querer venir cada vez que quiera. Dios mío, ya está bueno, ¿no? Ya esa magia se acabó. Vamos, el juicio le está hablando. Mucho que le está diciendo, que se termine de comportar como debe ser, que de verdad cambie su actitud, que no es lógico, que no es justo, que si no, el juicio puede estar haciendo, la justicia divina puede estar llegando. Esta persona no fluye tampoco, no está fluyendo como debe ser, no quiere comunicar, mejor dicho, no es que no quiere, es que siente que están las comunicaciones trancadas. Tú le cerraste comunicaciones y ahora esta persona se está dando cuenta que efectivamente ya tú has cambiado. Y mira, justicia divina, ¿te recuerdas que te dije que la justicia divina en cualquier momento se presentaría para hacer su trabajo? Ahí te lo estoy dejando. Esta persona ahora va a empezar a saber lo que realmente es. Ahora esta persona se va a dar cuenta realmente cómo jugó contigo. Es una persona que no tiene de verdad, no le importa mucho, ¿sabes? Juega como le da la gana, juega con los sentimientos de la persona, juega. Y lo que hizo fue jugar contigo. Y ahora resulta que después de tanto ir y venir, y de paso, te lo digo de una buena vez, esa persona va a volver. Tú con tu tristeza y con todo tu, digamos, toda tu entereza, tú vas a hacer ese cambio de ciclo y definitivamente le cortas comunicaciones. Si no es que lo has hecho ya, no te queda más remedio, mi querido Géminis, hacerlo. Y de verdad que eso sería para ti lo importante, sería lo ideal, que tú terminaras de hacer ese cambio, que lo hicieras de verdad porque lo quieres hacer de corazón, no como quien dice por unos días, sino a tratar de hacer ese cambio, porque esa persona no va a querer nunca, digamos, se va y viene y nunca va a querer definitivamente dejarte. Honestamente, no va a querer dejarte. Esta persona va a querer estar allí porque sabe que puede llegar. Pero el día que tú le cierres la puerta y que cuando vaya a abrir la puerta se consiga con que hay una nueva cerradura y que no pueda abrir esa puerta, uy, ¿qué pasó aquí? Ahí es donde va a darse cuenta que probablemente, muy probablemente te haya perdido. Sí, señor, esa es la idea, porque nunca pareciera ser que siempre le diste cabida, a pesar de todo, a pesar de lo que le decías, a pesar de tus reproches, a pesar de que te ponías bravo o brava, pero al final siempre esta persona se salía con la suya, se salía con su, vamos a decir así, ganaba siempre las batallas contigo, tú siempre quedabas perdiendo. Ahora veo que definitivamente como que vas a hacer ese cambio de ciclo, vas a cerrar comunicaciones. Esta persona, el juicio le está diciendo, ahí estás enjuiciado y viene la justicia divina a hacer lo suyo. Esta persona empieza a sentirse que entra en pánico, su carro no funciona, no ve comunicaciones por ningún lado, su rueda de la fortuna no le funciona. Todas las cartas están invertidas a excepción de el juicio y la justicia, que lo tienen en salsa, lo tienen en la mira. Sí, señor. Vamos a ver qué otra carta puede estar saliendo acá. Cartas de el tarot psíquico. Vamos a ver acá.
Aquí que dice, ajá, elegir sabiamente. Vamos a ver, mi querido Géminis. Mira lo que te está diciendo el tarot psíquico, que tienes que saber elegir sabiamente. ¿Qué te quiere decir? ¿Qué me quiere decir a mí o qué te quiere decir a ti esta carta tan interesante, tan importante? Que muchos de ustedes probablemente van a aceptar nuevamente esta persona que venga y como siempre esperemos que realmente no pase nada, pero siempre viene lo mismo. Es una persona repetitiva que todo el tiempo hace lo mismo, va y viene, te hace unos apapaches, te da unas caricias y ya definitivamente entonces ahora ganó y hace otra vez lo que le da la gana. Y tú, tan débil, por supuesto, aceptas todo eso. Esta persona está por regresar nuevamente. Así que ahí sí que te dejo. Sí te veo bastante triste y tienes que cambiar página. Necesitas cambiar tu página. Necesitas definitivamente cortar con ese juego, porque es un juego que tiene contigo. Y al final de todo esto sale con que esta persona, el juicio le habla. Esta persona sale a buscarte, pero se consigue con que tiene las cerraduras están cambiadas. Está cerrado todo. No hay comunicaciones. No haya para dónde ir. Su GPS o el GPS no le funciona. No sabe para dónde va. Y con su rueda de la fortuna que le está dando vueltas, pero como para atrás, no para adelante. Y la justicia divina entra en juego. ¿Qué te puedo decir? Que a lo mejor ahora esta persona le va a tocar lo mismo que tú estás sufriendo. A esta persona a lo mejor le va a tocar lo mismo. Le va a tocar. Ahora se va a dar cuenta que realmente ya no puede entrar otra vez a ese nido de amor porque ya le ha cerrado las puertas. Era hora, mi querido Géminis. Era hora de que ya empezaras pues a abrir los ojos y darte cuenta que estaba jugando contigo. Y que ya es hora de que empieces entonces ahora a ocuparte de ti. Ocúpate ahora de ti, mi querido Géminis. Ya no le dejes más. Viene para ti probablemente algo diferente. Vamos a ver qué cositas pueden venir para ti. Porque esta persona sí que viene. Sí que te lo digo. Ya tú verás qué es lo que vas a hacer con esta persona. Esto es una lectura para aquellas personas que han tenido ese problema repetitivo. Este problema repetitivo de que viene la persona, va, se va, vuelve a venir, va y se va, vuelve a venir, y es muy repetitivo. Entonces es hora de que tomes ya conciencia y que tomes, vamos a decir así, que te ocupes de tu vida amorosa y de tus dignidades y valores. Vamos, ¿hay alguna nueva relación para ti entonces? No, ahí hay un sol invertido. Sí, no, sí y no. No hay ahorita un amor diferente. Eso quiere decir que sencillamente vas a tener que ser bien, pero bien, como quien dice, firme con tus decisiones, mi querido Géminis, y darle el puesto que le corresponde a esa persona. Esta forma de ser que se ve acá, que muy probablemente vas a tener con esa persona, la va a hacer reaccionar de una manera, porque no va a encontrar ahora, se va a encontrar con que has cambiado, con que cómo es posible que ahora Géminis me vaya a cambiar la cerradura. Ahora me cambió la cerradura y entonces ahora yo no puedo entrar. ¿Cómo es eso? Has cambiado tu tema, tu manera de ser. Esa es la cerradura que has cambiado. Y te dice también el tarot psíquico que hay que elegir sabiamente. Hay que saber elegir para qué camino vas, mi querido y adorado Géminis. Ahí nos estamos viendo, te estoy dejando con esta lectura, una lectura que si se quiere es un poco como de consejo, para que abras los ojos, para que te des cuenta. Y mira, sí, efectivamente, eres muy capaz de hacer esto, de hacer estos cambios. Nos estamos viendo en un próximo video, mi querido y adorado Géminis. Un besito. Bye bye.